Hola, Georgette. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Patti, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarles. ¿Cómo estás? Betty Morales, les enviamos un fuerte abrazo. Qué gusto saludarles. Dios les bendice grandemente. Estamos por iniciar nuestra clase de discipulado. Estamos aprendiendo más y más acerca del Evangelio según San Marcos. ¿Sí? Araceli, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Dios te bendice grandemente. No escucha, Georgette. A ver, Georgette, fíjate bien. Vamos a subir volumen. A ver. Georgette no escucha. Si alguien quisiera comentar, si escuchan bien. Ah, sí se escucha bien. Gracias, Patti. Gracias, Evelyn. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dios te bendice grandemente también. Qué bueno, qué bueno. A ver si Georgette intenta subir el volumen o algo de su celular. Ah, gracias, Betty. Gracias a Dios. Alabado sea el Señor. Bien, vamos a orar y vamos a iniciar esta clase. Sabemos que Dios siempre tiene un mensaje vivo para nosotros. Oh, dice Georgette que no escucha. Tal vez si te sales, Georgette, y vuelves a entrar, pudieras escuchar, porque nuestros demás hermanitas sí están escuchando y parece que sí se escucha bien. ¿Lo quieres intentar nuevamente? Bueno, vamos a orar. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, esta noche, por la palabra que nos vas a conceder de recibir, Señor, que nos vas a enseñar, que nos vas a revelar por tu Espíritu Santo. Siempre es palabra viva, siempre es palabra eficaz, siempre es palabra que nos edifica, Señor, y nos revela, Señor, tu consejo en todas las cosas. Te damos a ti la gloria, la honra y toda la alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bueno, Georgette, que ya puedes estar escuchando con claridad. Berta, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, vamos entonces a Marcos capítulo 2, versículo 23 y vamos a continuar con este estudio del Evangelio según San Marcos capítulo 2, versículo 23. Amén. Muy bien. Dice así la Escritura. Aconteció que al pasar él, es decir, el Señor Jesús, por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. En el libro de Deuteronomio capítulo 23, versículo 25, Dios da una instrucción acerca de lo que un prójimo puede comer de la mies de otra persona. Por ejemplo, dice aquí la Escritura en Deuteronomio 23, 25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas para comer, ¿verdad? Con tu mano. Es decir, lo que tus manos puedan tomar, lo puedes arrancar. Mas no aplicarás hoz, es decir, no te llevarás más de lo que tus manos te puedan llevar. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. ¿Por qué? Para no perjudicar al dueño de la mies. Sin embargo, aquí Dios da una indicación de que si las personas que van caminando por ahí y tienen hambre, podrán arrancar de esas como espigas para comer, pero solamente lo que alcancen a tomar sus manos. ¿Qué tal, Sandra? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. El pastor ya está aquí. Buenas noches. Qué bueno. Bienvenido siempre. Gloria al Señor. Buenas noches. Entonces, regresando al tema, Marcos 2:23. Marinita, ¿cómo estás? Buenas noches. Un abrazo para ti también. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?
los fariseos siempre buscando en qué acusar al Señor Jesús. Angelita, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida, hermanita. Todas son bienvenidas, todos son bienvenidos. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Siempre ahí espiando lo que está haciendo el Señor Jesús para encontrar algo de qué acusarle. Pero Él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Ustedes recordarán que en una ocasión estaba el rey David, sí, iba con su parte de su ejército, de los que lo seguían, y tuvieron hambre y entraron en la casa de Dios y comieron de los panes de la preposición. ¿Sí? Eso no era lícito. Solamente esos panes estaban destinados para que comieran los sacerdotes, pero no las demás personas. Sin embargo, ante esa necesidad, David tuvo que comer él mismo y darle de comer a los demás. Y aquí lo explica el Señor en el capítulo 2, versículo 26. Dice, ¿cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo, aquí lo importante era lo que el Señor Jesús estaba haciendo en el día de reposo. En el día de reposo estaba instituido por Dios de que no se debía hacer ninguna obra, ¿sí? Lo vamos a leer ahorita. Pero aquí sucede algo muy importante. El Señor Jesús también les dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué es más importante? Conforme a esta escritura, leamos otra vez. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. El día de reposo Dios lo instituyó por causa del hombre. Y no el hombre por causa del día de reposo. Es lo que está diciendo. El hombre no fue creado para el día de reposo, sino el día de reposo para el hombre, a fin de que lo disfrutara, que disfrutara a Dios y adorara a Dios. Ese es el motivo del día de reposo. En Génesis capítulo 2, vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 2 y 3, dice así, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El día de reposo es un día de descanso, es un día dedicado a Dios, es un día para Dios. ¿Sí? Es un día para Dios. Aleluya. El día de reposo es un día para Dios, para disfrutarlo a Él, recordar la obra que Él hizo y adorar a Dios. Ese es el motivo del día de reposo. Aleluya. También dice en el libro del profeta Isaías, si quieren acompañarme, libro del profeta Isaías, capítulo 66, versículo 23, dice así, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Dios. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? El Señor nos está mostrando que el día de reposo fue creado por Dios para que nosotros, sus hijos, los que creemos en Él, disfrutemos de la presencia de Dios y lo adoremos. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida, hermanita.
Entonces, dice, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Esta es una indicación de Dios. Entonces el día de reposo es un día de descanso dedicado al Señor. Es necesario congregarnos, reunirnos por causa del Señor. Es un mandamiento de Dios. Hola Yareli, ¿cómo estás? Un abracito a Oliver. Bendiciones. Alabado sea el Señor. Para eso se instituyó el día de reposo. Dice también, regresemos a Marcos capítulo 2, versículo 28. Por tanto, el Hijo del Hombre, por tanto, dice el Señor Jesús, por tanto el Hijo del Hombre es Señor, es Dios aún en el día de reposo. Amén. Y lo que el Señor Jesús está mostrando en su palabra es de que en ese día, por encima de todos los ritos religiosos, lo más importante es la misericordia y el amor. Angelita, la misericordia y el amor. Fíjense, David, ante la necesidad de hambre que tenían, tuvo que tomar para alimentarse él y sus seguidores. Ahora mayor que David es el Señor Jesús, permitiendo a los discípulos, aún en el día de reposo, tomar de esas espigas para que pudieran comer, aún en el día de reposo. Pero la religiosidad de los fariseos, estaban ellos ahí viendo quién cumplía y quién no cumplía la ley, y sobre todo buscaban en qué acusar al Señor Jesús. El sábado o día de reposo para los judíos es el sábado. Para nosotros los cristianos es el domingo. Está hablando del séptimo día. El sábado o día de reposo fue creado para que los judíos se acordaran de la obra de Dios. Hoy nosotros como hijos de Dios, el asistir a la iglesia, el asistir en el día de reposo a congregarnos para adorar, para recordar toda la obra que Dios hizo y que está haciendo en nuestras vidas, es importante, es muy importante. El domingo es el día del Señor, aleluya. El Señor Jesús entonces está supliendo las necesidades de sus discípulos. Ellos tenían hambre y Él no estorbó para que ellos pudieran comer, ¿sí? Aún en el día de reposo, el mismo Señor del sábado o del domingo en nuestro caso, tiene autoridad para cambiar lo que Él había ordenado en relación con el sábado, el día de reposo. Vamos a ver lo que dice la ley. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Capítulo 20, versículo 8. Dice el Señor: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El día de reposo para santificarlo. El día de reposo es el día del Señor. Versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No significa nada más que Dios reposó en el día séptimo, sino que el día séptimo de nuestra vida es para el Señor. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
¿Qué significa esto también? Que el día de reposo no vamos a comer, que el día de reposo no vamos a hacer obras buenas. El día de reposo comemos 3 veces al día. El día de reposo está indicado también para hacer buenas obras. Aleluya. Bendito sea Dios, ¿sí? Regresemos a nuestro Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 1. Entonces, ¿qué aprendimos de esto? Que el Señor Jesús es Señor en el día de reposo. No estaba Él violando la ley, simplemente estaba mostrando misericordia, amor, aún en el día de reposo. Aleluya. Bendito sea Dios. Capítulo 3, versículo 1 del Evangelio según San Marcos. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Un hombre que tenía seca una mano. Wow, tremendo, ¿verdad? Imagínate que fueses tú o yo hoy. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. La religiosidad para los fariseos era más importante que la misericordia y el amor. Versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca. El Señor Jesús le dijo, hola José, ¿cómo estás? Buenas noches. El Señor Jesús le dijo, levántate y ponte en medio. Ahí estaban todos los fariseos en la sinagoga y todos viendo. Y el Señor Jesús sabía lo que había en su corazón y les estaba dando una lección, una enseñanza que ellos no quisieron recibir. Y les dijo, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, el hombre con la mano seca estaba delante del Señor Jesús y voltea y ve a los fariseos y les dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. El Señor Jesús, ¿qué significa? Que nos libera de la esclavitud de los ritos religiosos a todo aquel que sufre. Alabado sea el Señor. Para Dios es más importante la misericordia, el amor, que los ritos religiosos. ¿Sí? Entonces, mirándolos alrededor, se enojó, entristecido por la dureza de los corazones de estos hombres fariseos, que estaban ahí nada más con una mueca, con un gesto para ver qué encontraban para acusarle al Señor Jesús. Entonces les dice el Señor Jesús, le dice al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. La fe tiene acción correspondiente. Cuando deslizaron a ese hombre cojo por el techo y el Señor Jesús le dijo, levántate, toma tu capa y anda, ¿sí? Toma tu lecho y anda. El hombre dio el paso de fe. Es importante dar el paso de fe, ¿sí? La fe se ve, la fe se nota. Alabado sea Dios. Amén. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Y versículo 6, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Qué era lo que buscaban los fariseos? Los fariseos estaban celosos de la fama que estaba teniendo el Señor Jesús. Estaban celosos que ya no lo seguían a ellos, sino ahora seguían al Señor Jesús. Entonces toman consejo, se ponen de acuerdo con los herodianos
a fin de destruir al Señor Jesús. Y bueno, ¿quiénes son los herodianos? Los herodianos eran un partido político judío. Eran judíos, adicto a los herodianos. Ellos sostenían que era justo pagar tributo a los emperadores. Trataban de quedar bien con ellos, lo cual negaban y no aceptaban los fariseos, ¿sí? Esos eran los herodianos. Los herodianos eran un partido político judío, adicto o seguidores a los herodianos, que sostenían que era justo pagar tributo a los emperadores romanos, lo cual se negaban a hacer los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los más rigurosos judíos, vamos a decirlo así, eran los judíos más rigurosos de la época de Cristo. Los fariseos tramaron una conspiración contra Jesús, pero siempre hubo entre ellos hombres sinceros, como Nicodemo. Pablo fue fariseo. Gamaliel, quien había sido maestro de Pablo, era fariseo. El mismo Pablo era fariseo, había sido fariseo. Entonces los fariseos eran judíos estrictos, rigurosos de la ley. Pero había algunos entre ellos que eran sinceros y que llevaban todo al pie de la letra. Pero había otros que eran hipócritas, que enseñaban, ¿sí?, pero que no vivían lo que enseñaban. ¿Sí? No vivían los que enseñaban. Por eso el Señor Jesús les decía paredes blanqueadas. Por fuera se ven hermosos, pero por dentro son paredes blanqueadas, sepulcros blanqueados. Entonces no es el exterior lo importante es lo que hay en el corazón. Y entonces esos eran los fariseos. Entonces los fariseos y los herodianos conspiran para matar al Señor Jesús. Eso está en Marcos 3:6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos para ir contra él y destruirle. Entonces, ambos, los herodianos y los fariseos, se unieron contra la obra de Cristo. Se unieron contra la obra de Cristo. Vamos por favor a Mateo capítulo 22. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 15. 22, 15. Y vamos a leer del 15 al 22. Dice así: Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César? ¿Se dan cuenta de lo que están preguntando? Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. El Señor les dijo: paguen sus tributos, dad al César lo que es del César y dadle a Dios lo que es de Dios. Qué sabiduría del Señor Jesús para contestar siempre con la verdad. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Entonces podemos ver que el Señor Jesús indicaba, ¿sí?, sanando en el día de reposo, sanando y dando de comer y permitiendo que sus discípulos comieran aún en el día de reposo. Se acordarán ustedes también cómo el Señor Jesús sana a esa mujer que estaba encorvada. Tenía muchos años encorvada
Y entonces el Señor Jesús le dice, esta hija de Abraham no tenía que ser liberada aún en el día de reposo. Gloria a Cristo Jesús. Al Señor Jesús le importa más la misericordia y el amor que observar las reglas religiosas. Aleluya. Dios es bueno y más grande que el día de reposo y más grande que cualquier cosa es Dios. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Regresemos a Marcos capítulo 3, versículo 7. 3:7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. La fama del Señor Jesús se extendía por todos lados. Cada vez que sanaba a alguien, testificaban lo que había hecho el Señor Jesús, y su fama rebasaba cualquier lugar, y entonces muchísimas personas lo buscaban para ser sanados. Grandes multitudes vinieron a él. Cuando dice grandes multitudes, yo me puedo imaginar una gran cantidad de personas buscando, tratando de tocar al Señor Jesús. Amén. Porque Dios es bueno y Dios no hace excepción de personas. Capítulo 3, versículo 9. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Muchas veces el Señor Jesús compartió desde una barca, porque buscaban tocarlo, porque buscaban ser sanados, porque querían tocarle, querían estar cerca de él. Entonces, para que no lo oprimiesen, muchas veces él pidió que tuvieran lista la barca para poderse apartar un poco de las personas, pero no para no sanarlos, sino para que no lo oprimiesen, ¿sí? Capítulo 3, versículo 10, porque había sanado a muchos, de manera que podía tocarle. Cuantos tenían plagas caían sobre él. Cuantos tenían plagas caían sobre él. Vamos a ver un testimonio acerca de estas plagas. Esto está en Lucas capítulo 5, aquí hay un ejemplo. Lucas 5, 1. Vamos a leer capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír las palabras de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Gloria a Cristo Jesús. Donde estaba el Señor Jesús había abundancia, abundancia siempre de bienes. Si subimos al Señor Jesús a la barca, si invitamos al Señor Jesús a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestras relaciones con la familia, siempre va a haber paz, siempre va a haber armonía, siempre va a haber Dios con nosotros, siempre habrá solución ante cualquier situación. Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Aquí está también en Marcos capítulo 4, versículo 1. Marcos 4:1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. ¿Se dan cuenta cómo el Señor Jesús enseñaba junto al mar? ¿Por qué? Porque se apartaba de las multitudes para que no lo oprimiesen. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en la barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Nótese que dice, el sembrador salió a sembrar. Había muchas personas ahí, una gran multitud de personas. El Señor Jesús es el sembrador y esparce su palabra, empieza la palabra a esparcirse entre todos ellos. Y brotó pronto, dice aquí, desde el versículo 3, fíjense lo que dice: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Les decía a esas multitudes. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Una parte de esa semilla cae junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales. Una parte de esas semillas cae entre pedregales. Todo este tipo de tierras es el corazón. Es el corazón. Otra parte cayó en pedregales, un corazón cerrado. Es una semilla que Dios pone como en piedras, un corazón cerrado. Dice, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, un corazón abierto, un corazón listo para recibir la palabra de Dios. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios es el consejo de Dios. Cuando estamos dispuestos a recibir la palabra de Dios, nuestro corazón es como una tierra lista para que el Señor siembre en ella su palabra. Pero cuando el mensaje no nos gusta, entonces cerramos el corazón o se cierra el corazón y no pasa la semilla, ¿sí? Entonces les dijo: el que tiene oído para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Hay personas que se acercan a Dios solo para recibir sus beneficios, pero hay otras personas que se acercan a Él para estar cerca de Él, para servirle, para recibir su palabra, su consejo, como consejo de Dios para nuestro bien, ¿sí? Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean, y no perciban, y oyendo oigan, y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas?
Y puedes decir, bueno, ¿y qué es una parábola? Una parábola es una ilustración de la vida común que da una enseñanza celestial, ¿sí? Y le dijo, ¿no sabéis estas parábolas? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador siempre va a ser el Señor Jesús. Y estos son los de junto al camino. ¿Quiénes son los de junto al camino? En quienes se siembra la palabra. Dios siembra en ellos la palabra, pero después que la oyen enseguida, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución, hola Marcela, ¿cómo estás? Pero cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Hay algunas personas que cuando están en una tribulación, o tribulación significa que están pasando por una prueba, cualquier tipo de prueba, tropiezan y abandonan, ¿sí? O también, a veces hay persecución por causa de ser hijos de Dios. Y entonces, por causa de la palabra de Dios, tropiezan. Estos son los que fueron sembrados. Sí, comprendo. Vamos a volverlo a leer. Versículo 17. Dice así, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, la palabra carece de fruto, infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Es otro tipo de tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Alabado sea el Señor. El sembrador sale a sembrar. Le da a todas esas multitudes de personas ahí que se reunían para llevar a sus enfermos, para que fueran sanados por el Señor Jesús. Y no solamente el Señor Jesús se dedicaba a sanar enfermos, también les enseñaba la palabra. Y muchos se acercaron a Él para ver qué recibían del Señor Jesús. Muchos se acercaron para ver qué estaba haciendo, pero pocos permanecieron en el Señor. Pocos permanecieron en el Señor. ¿Sí? Y entonces, nuevamente, regresando a Marcos, capítulo 3, Marcos, capítulo 3, versículo 11, Marcos 3, 11, dice así, y regresemos desde el versículo 10, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. El Señor Jesús tocó al leproso, y aquí dice, vean lo que dice la Escritura, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían esas plagas sobre él, sobre el Señor Jesús. Aquí lo dice con mucha claridad. Y los espíritus inmundos al verle, se postraban delante de él, se postraban delante del Señor Jesús. Dice, y los espíritus inmundos al verle, recordemos que cuando el Señor Jesús sanaba, echaba fuera demonios, sanó a muchísimas personas
y cuando los sanaba, salían demonios de estas personas. Muchas enfermedades son causadas por espíritus inmundos. No todas, muchas sí. Y dice, y los espíritus inmundos al verle, se postraron delante de él y daban voces, diciendo, tú eres el Hijo de Dios, decían estos espíritus inmundos. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte, estaba en el mar, ahora sube al monte, y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12. El Señor Jesús estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Estuvieron con él los discípulos y fueron enviados a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. El Señor Jesús les dio autoridad a esos 12 discípulos para que sanaran enfermedades y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Gloria a Cristo Jesús. Cuando Dios llama, Dios equipa. ¿Sí? Dios equipa y da a los suyos autoridad. Vamos por favor a Marcos capítulo 16. Capítulo 16, versículo 17. Marcos 16, 17. Dice así, dice el Señor Jesús, y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice el Señor Jesús, echarán fuera demonios. Y esta escritura también es para todos nosotros, para todos sus discípulos, para todos los hijos de Dios que siguen a Cristo Jesús. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Se acuerdan? Muchas enfermedades son causadas por espíritus inmundos. En mi nombre, dice el Señor Jesús, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Estas nuevas lenguas son lenguas angelicales, lenguas que el Espíritu Santo da después de ser bautizados en el Espíritu. Tomarán en las manos serpientes. Estas serpientes son demonios también. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Y el Señor Jesús dice, y sanarán. El Señor Jesús le da a sus discípulos una autoridad delegada a todos los que creen en el poder de su nombre. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Esto nos alcanza también a nosotros. Bendito Dios. Y Marcos 13:15 dice así, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Sanar enfermedades y sanar enfermedades y echar fuera demonios. Dios le ha dado a los suyos, a sus discípulos, la autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Marcos 3:16. Marcos 3:16. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Estos son los nombres de los discípulos de ese entonces, que después fueron llamados los apóstoles. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, así dice la escritura. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás,
Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. El Señor Jesús los llama para ser sus discípulos, les da autoridad para sanar enfermos y les da autoridad para echar fuera los demonios. Capítulo 3, versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Había tanta necesidad que ni siquiera los discípulos podían comer. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decía, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú. Pensaban que el Señor Jesús sanaba por medio de Beelzebú, que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios, porque nunca habían visto nada de lo que el Señor Jesús hacía. Y decían ellos que el Señor Jesús echaba fuera demonios por Beelzebú, el príncipe de los demonios. ¿Sí? Y esto se le llama el pecado imperdonable, que lo vamos a ver la próxima clase. El pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Lo vamos a ver la próxima clase. Versículo 23. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Sí? ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? No se puede, ¿verdad? No se puede, lo vamos a ver la próxima clase. Pero vamos a ver nuevamente. Hola, Geno, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bendiciones. ¿Qué es una parábola? La parábola es una narración de un suceso que ilustra una verdad importante o una enseñanza moral. La parábola tiene como finalidad grabar en la memoria de alguna persona una enseñanza importante. Como ejemplo, el profeta Natán se sirvió de una parábola para reprochar a David su adulterio con Betsabé y el asesinato del marido de ella. Por medio de una parábola exhibió el pecado de David. ¿Sí? Y lo vamos a ver con mucho detalle la próxima clase. Amén. Hermanos, el tiempo se nos ha terminado. ¿Sí? Vamos a dar gracias a Dios por lo que Él nos ha enseñado, que es más importante la misericordia y el amor que los ritos religiosos. Más grande es el Señor Jesús que el mismo templo, porque Él es Señor del templo. Más grande es la obediencia que los holocaustos. Hay cosas que son más importantes que Dios nos está marcando y enseñando para que vivamos su palabra. Amén. Porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Dios no quiere que seamos religiosos, acartonados, ¿sí? Señalando a todos como los fariseos, ¿no? Dios quiere que haya amor y misericordia entre nosotros y que vivamos la palabra de Dios, y toda la palabra que Dios nos enseña siempre va a ser para nuestro bien. Siempre va a ser para nuestro bien y siempre debemos tener un corazón abierto para recibir cualquier enseñanza que venga del Señor Jesús. Toda la palabra de Dios, todas las escrituras es el consejo de Dios para todos nosotros y todos necesitamos saberla, porque Dios no hace excepción de personas. Toda la escritura es para nuestro bien y necesitamos conocerla y vivirla. Amén. Alabado sea el Señor. Gracias, Betty. Gracias, amados hermanitos. Bendiciones para todos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos ha enseñado. Gracias te damos, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la palabra que nos enseña, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, por la paciencia que tienes para con todos nosotros, tus hijos, los que te amamos, Señor, y te seguimos a ti. Gracias, Señor, porque tú nos
Nos enseñas, nos consuelas, nos abrazas, nos disciplinas, porque somos tus hijos. Y como hijos tuyos, Señor, coherederos con Cristo Jesús, de sus riquezas en gloria. Ayúdanos, Señor, a ser oidores y hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu perfecto amor, el que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ayúdanos a ser más como tú, Señor, mansos y humildes de corazón. Ayúdanos, Señor, te necesitamos todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, gracias a Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Muy buenas noches a todos. Gracias, gracias. Bendiciones para todos. En unos minutitos está con nosotros el pastor Joaquín. Nosotros estamos aquí en Calimaya, cerca de Toluca. Sí, el pastor está allá en casa y en un momento va a estar al aire también para enseñarnos más de la palabra de Dios. Bendiciones para todos, los amo. Bendiciones, muy buenas noches a todos.